La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio Tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 16 de agosto de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa se repite durante el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Steve Silvera, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Hoy nos visita en los estudios de CX12 Radio Oriental la escritora de Pando, departamento de Canelones, Uruguay, María Olga Iriarte Moreira. Integra varios grupos literarios y forma parte de GUYAN, Grupo de Unión y Apoyo al Artista Nacional, dirigido por la escritora Selva Lena. Escribe poesía y narrativa. En un momento estaremos conversando con ella. Ahora es tiempo de compartir nuestro micro análisis literario de la Biblia. En nuestro micro de hoy vamos a compartir algunas cosas vertidas por el profesor español Juan Ramón Cervera en su texto titulado La Biblia y su repercusión literaria. Este autor nos cuenta que se puede encontrar en la Biblia textos de diferentes tipologías. Israel como Grecia fueron pueblos que cultivaron la historia y tomaron formas de relatos cosmogónicos, genealogías y cronologías, los cuales también se dan cita en la Biblia. Pero además, señala el autor, existen géneros más próximos a la literatura. Y lo citamos a Cervera cuando nombra a esos géneros, cuando textualmente dice: los mitos, como el de la creación, los sermones y el género homilético, narración de milagros o hechos maravillosos para ejemplificar una conducta, las profecías, las biografías y sagas, las leyendas, las anécdotas, las novelas, las canciones amorosas, como el Cantar de los Cantares. Cervera también señala que en la Biblia existen ciertos procedimientos literarios a destacar como alegorías, símbolos, comparaciones, imágenes, adivinanzas, los recursos de la predicación oral, las genealogías y el empleo simbólico de los números.
las constantes repeticiones, simetrías, paralelismos. El procedimiento concéntrico, repetir diversas ideas en varios ciclos consecutivos, de manera que aquellas se vayan enriqueciendo y concretando cada vez más. Los pasajes narrativos son especialmente importantes en la Biblia, y en ellos la acción predomina sobre la descripción, tal como lo mencionamos en un micro anterior y varias veces en este micro. Eso es algo que sucede habitualmente en la Biblia. Las descripciones son muy breves y se da a conocer sus emociones más por sus acciones y palabras, es decir, en los diálogos. Algo que podría decirse es parte fundamental de los relatos bíblicos. Y como mencionamos, la importancia de los relatos, Cervera nos señala algunos de los relatos más conmovedores que encontramos en la Biblia, tales como las historias de Caín y Abel, Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac, Jonás, tragado por la ballena, la torre de Babel, David y Goliat, Sansón y Dalila, la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lucifer, el ángel caído, Salomé, la bella bailarina que manda a pedir la cabeza de Juan el Bautista, o los milagros atribuidos a Jesús, convertir el agua en vino en las bodas de Caná, la multiplicación de los panes y los peces, la resurrección de Lázaro, entre otros. Para continuar con nuestro micro, avanzaremos un poco con el texto de Juan David Montoya Castro, La Biblia también es literatura. 7 propuestas de lectura del texto bíblico, texto que citamos en otra oportunidad. Hoy nos volcaremos a compartir algo del capítulo 4 del libro de este autor, titulado Análisis narrativo. En él señala Montoya una diferencia entre relatos históricos e historias contadas, y dice así: mientras el primero tiene un carácter científico, el segundo posee un sentido literario, dice Montoya, y expresa a este autor que los escritores sagrados no buscaban enseñar hechos históricos, objetivos, sino que deseaban proclamar verdades teológicas. Estos relatos narrativos cuentan historias y son diferentes de la poesía o del discurso o de las frases sapienciales. Montoya nos refiere más adelante en su texto la importancia que fue adquiriendo en el análisis de la Biblia el enfoque del estudio literario de la Sagrada Biblia, en contraposición con el enfoque histórico-crítico, algo que también mencionamos en otros programas y en el cual abundaremos más adelante en otros micros. Hasta aquí nuestro microanálisis literario de la Biblia, preparado para este programa 28. El País presenta Novelas Eternas, una selección de las clásicas obras literarias que han cautivado a generaciones en un formato de lujo sin precedentes. Cumbres borrascosas, Mujercitas, Sentido y Sensibilidad y muchas más. Este y todos los martes a solo 430 pesos. Comprando la colección completa en única entrega, libro adicional de regalo. Promo lanzamiento tomo 1 a solo 220 pesos. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy, llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Para mí el vino siempre es Santa Teresa. Tinto con un asadito, blanco bien frío y ahora también Santa Té, el más bolichero de la familia. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Santa Té, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. Súmate a la colecta de agosto del Fondo Común Diocesano. Colaboremos con el sostenimiento del hogar sacerdotal para acompañar a los sacerdotes ancianos y enfermos de nuestro país. Ingresa a colectate.com.uy y anota en el buscador Fondo Común Diocesano o el número de colecta 11411. 11411. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental.
La escritora María Olga Iriarte Moreira nació en Pando, departamento de Canelones, Uruguay. Desde la niñez tuvo inclinación por escribir y compartir sus textos, y producto de ello fue que obtuvo varios premios en concursos realizados en su lugar de residencia. Aún hoy vive en dicha ciudad del Uruguay. Durante su adolescencia, su escritura continuó y es su compañía hasta hoy. Antes de continuar, vamos a comentar que nos acompaña, además de la escritora María Olga Iriarte, Marcelo Luz, ¿sí?, que es docente de literatura y de varias otras cosas más que ya vamos a estar hablando, pero no hoy precisamente. Lo mencionamos porque está en el estudio, acompañó a Olga Iriarte y ya lo estamos convocando para una entrevista para este programa porque me comentó que escribe y desde muy chico, así que bueno, es una buena oportunidad, yo aprovecho cada instancia, así que bueno, bienvenido al programa, gracias por compartir, y sigo con la presentación de Olga. En distintos momentos de su vida, ella se vio afectada por enfermedades que, lejos de desalentarla, la animaron a escribir y encontró en la escritura una fuente para expresar eso que, en principio, no compartió con nadie, pero que escribía y la ayudaba. Entonces se dio cuenta de que no debía dejarlo solo para sí y empezó a compartir con otros, enseñando con su ejemplo el valor de escribir. Encontró en la escritura una herramienta, un instrumento que ayuda en la recuperación de la salud. Integra varios grupos literarios y forma parte de Guyán, Grupo de Unión y Apoyo al Artista Nacional, dirigido por la escritora Selva Lena, a quien tuvimos el placer de tenerla en el programa 20 de Café y Palabras. Suele realizar lecturas tanto para niños como para personas mayores en escuelas y hogares o residenciales para el adulto mayor, pues es algo que le gusta hacer y donde encuentra que puede contribuir con los demás a partir de la palabra escrita. Integra la 11ª antología de poetas y escritores latinoamericanos y del mundo, cuyo título es Matria Mía, mi patria. Y también forma parte, entiendo que de unas antologías que ya le vamos a estar preguntando a Olga Iriarte. Buenas noches, Olga, gracias por participar del programa y estar acá en el estudio. Sí, buenas noches, es un gusto poder estar acá y poder compartir todo lo que podemos brindar para todos. Muchísimas gracias, entonces, bienvenida a Café y Palabras. Nos gustaría conocer cómo te inicias en esto de la escritura, en este gusto por crear poesía y narraciones, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Lo que pasa que a veces los momentos difíciles que te toca vivir siempre te dejan una senda que es un cambio. Claro. Entonces, yo cuando tenía 11 años estaba en la escuela y me vino epilepsia. Ajá. Me vino epilepsia y yo no sabía ni lo que era. Uh-huh. Y en la clase, estaba en quinto de escuela, también tenía una compañera que era no vidente y yo en el momento que me empieza a dar la crisis yo quedo ciega, no veía. Claro. Entonces pensé que me iba a quedar como ella. Claro. Y no fue así, fue peor porque hice toda la crisis, ¿no? Ajá. Y bueno, y eso, también me limitaba porque la familia no se hablaba mucho de lo que era la epilepsia. Claro, claro. Y bueno, y tenía las crisis y todo el proceso de la crisis. Uh-huh. Y bueno, y yo ya era un poco rebelde. Y las crisis no avisan, digamos. No. Y en lo inmediato quizás sí, pero no es una cosa que uno pueda anticipar, ¿no? No, ¿y qué pasaba? Hay 13 clases de epilepsia. Yo tenía epilepsia emocional. O sea, me afectaba cualquier cosa sentimental o lo que fuera, me producía la crisis. Claro. Y bueno, y eso es que
¿cómo haces cuando te sentís que tenés todo en contra? Ajá. Y que el único que te puede escuchar sos vos misma. Porque yo pensaba, pero yo lo que pienso no está mal. Y entonces, pero empecé como un diario a escribir, Ajá. a escribir y transmitir todo lo que sentía, todo. Pero no lo podía decir porque en esa época se reirían, ¿no? Claro, claro. Tú decías recién, antes del programa, de repente que hoy es mucho más fácil, o no digo fácil, pero sí más oportuno poder compartir. Estamos más abiertos. Hoy más son abiertos todos a escuchar. poetas. Hoy somos todos poetas porque la vida te lleva a buscar soluciones Claro. que a veces también está la inventiva. Pero quizás también hay más apertura a poder ver al otro, no como un loco que escribe, sino como alguien que expresa, ¿no? Sí, porque se detienen cuando escuchan. Ujú. Ah, mira, Claro, claro. piensa así. Claro, claro. Pero digo, estamos mucho más abiertos como sociedad, me refiero a que años atrás, cuando tú comienzas a escribir ese tipo de cosas, esos textos, que bueno, tenían forma de diario, como tú cuentas, y donde de repente era el bicho raro, ¿no? Es decir, Ay, el que sí, escribe, ¿no? sí, tenías que callar la boca porque era como aquello que era el deleite de uno Ajá. con uno. Claro, ¿no? claro. Pero te ayudaba a descargar la mente, Ujú. porque todo, yo creo que a todos, al menos las generaciones en las que me tocó vivir, todos tenemos cosas que a veces no nos animamos a decir. Claro, Y claro. es un paso simplemente. Claro, claro. O me hace mal o lo digo. Claro. Qué interesante lo que acabas de decir. O me hace mal o lo digo. Es decir, la escritura como una forma de dejar ir eso que nos hace daño, digamos, ¿no? Porque es una forma, es decir, hay quienes dicen que, bueno, hay un poeta amigo que yo mencioné hace un momento sin nombrarlo, pero que él habla de una descarga, que él se siente liberado cuando puede escribir cosas que le afectan, que le duele o que lo emocionan en forma buena y que lo puede largar. ¿A ti también te sucedía eso cuando empezaste a escribir? Lo que pasa es que llega el momento que vos tenés que decidir dónde vas a seguir, Ajá. porque como que no encontrás los lugares. Entonces, te afecta si no lo decís. Después que lo dijiste, yo por ejemplo me enojaba de repente con mi madre, Ajá. pero me parece verme del otro lado de la mesa que yo lloraba y yo le decía, yo no quiero decirte eso, Claro. pero tengo bronca por tal cosa, Claro. por eso lo digo. Ajá. Pero, ¿qué pasaba? Eso permite, después con los años, Ujú. que te vaya calmando el alma. Claro. Porque en el caso mío, por ejemplo, yo iba y decía, pero yo digo esto porque es injusto que están diciendo esto y esto. Ajá. Entonces, ¿por qué decir unas cosas contrarias cuando las cosas no son así? Porque Claro. a veces cada uno usa su propia ojo clínico Sí. y a veces le erra. Sí. Qué interesante lo que vas comentando. ¿Tienes algún texto de esa época de principio que quieras compartir? Sí, yo traje Te escuchamos entonces. Bueno. Estamos en Café y Palabras compartiendo con Olga Iriarte algunos de sus textos, algo de su historia personal que ella lo fue volcando a textos. Nos va compartiendo su vida, sus formas de iniciarse en la escritura, como una forma, si se quiere, de sanación. Sí, muchísimo. Muchísimo porque también te ayuda a irle a darle formas a los sentimientos que nadie nos prepara. Ah, Nadie.
Claro. O sea, sentís cosas y no sabés. Cómo canalizarlas Exacto. o si lo que estoy sintiendo está Es bien real. o está mal, ¿no? Porque cada familia es determinada y usted después cuando va al colegio o está pupila o alterna con otras personas, usted se siente de repente que yo siento esto, pero capaz que estoy equivocada. Claro. Capaz que esta. Entonces, digo, también te modela, o sea, porque después lo observás con otro. Ah, claro. Entonces, al observarlo, vos decís, no, mira, yo no estaba tan errada en lo que pensaba. Qué bien, qué bien. Te escuchamos, Olga. Bueno, es un poco, uno, de acuerdo a todo lo que me ha tocado vivir desde niña, uno siempre muestra el entorno. Ajá. Yo soy 15ª hija, con educación religiosa muy fuerte, con hermanas religiosas, digo, una madraza, que nunca se apartó de Dios a pesar de los momentos muy difíciles que le tocó vivir. Claro. Y yo fui la privilegiada, que yo siempre estuve con mi madre. Ah, claro. Claro. Porque al ser más chica, digo, fueron crisis muy grandes lo que se sucedió. Claro. Y bueno, yo siempre estuve con ella. Fui la que más pregunté, la que más, inclusive a mis hermanas grandes, a veces yo le digo, no, pero mamá tal cosa, y no saben. Claro, pero yo claro. sí. Te escuchamos. Fantasías de la adolescencia. En vano le ordeno al silencio que calle su nombre en la noche serena. El murmullo lejano de gentes ajenas se excluye en mi mundo lleno de fantasías. En él estoy sola. Solo está mi cuerpo y la fantasía. Porque en la glorieta que rodea mi casa, hecha de corazón, está escrito tu nombre, esculpida en la piedra más hermosa que forma la costa del mar de mi alma. Está tu cara de niño inocente. Tu sonrisa la guardo en un cofre hecho de ternura que cierro todos los días celosamente con la llave de mis sentimientos. Solo lo abro para contemplarla y la evoco, cual diosa bondadosa, para que no se borre del álbum de mis sueños. Te recuerdo lejano que con lágrimas de silencio contemplo alejarse. Sé cruelmente que el mundo está construido así. Por la noche me asomo a la ventana de esa casa que solo existe en mi mundo imaginario para contemplar ese cielo tan puro que forma tu rostro. La luna de encanto que forman tus ojos iluminan el jardín de nostalgia que adornan su frente. Ese sol luminoso que roba un beso cada día, esa luminosidad que embriaga mi corazón para que se entregue sin quererlo a los brazos de tu recuerdo. Pero mientras tanto, te espera el portero de la esperanza en la puerta de mi corazón. Bellísimo, bellísimo. Escuchamos la primera lectura, vamos a tratar de tener alguna más, realizada por la propia autora, Olga Iriarte, donde nos comparte un texto narrativo, pero que tiene mucho de poesía. Yo siento que hay mucho de poesía allí, ¿no? Es decir, hay muchas imágenes, hay una expresión muy, muy poética, ¿no? Es decir, muy sensiblero. Ahí va, sí, no, pero yo lo diría sensiblero. Yo creo que es sensiblero, a veces lo tomamos como más que expresa sentimientos, sí, pero como una cosa de tirarlo para atrás. A mí me parece que no, que hay una cosa linda, hay una cosa muy sentida, muy fuerte, y eso es interesante, el escritor expresándose. ¿Sabes qué pasa?
tan difícil decir los sentimientos, viste que te marcan. Claro. Entonces, es hermoso poderlo decir. A veces cuando yo empecé a decirlo, claro, sonaba distinto. O sea, el que te escucha, mira lo que está diciendo, pero yo te lo digo en serio, digo, porque digo, si eso es así, es tan bello, es tan hermoso, te hace tanto bien, Claro. es tan genuino. Claro, claro, ¿Por qué no lo voy a decir? claro. Y bueno, y así van sucediendo las letras, ¿no? Digamos que en tu vida tuviste lo que podríamos llamar varias situaciones difíciles de salud o enfermedades en distintos momentos de tu vida, y quizás se dieron procesos de escritura distintos en cada oportunidad, en cada etapa, porque en la niñez o en la adolescencia te afectó una suerte de parálisis. ¿Se puede diferenciar, es decir, el tipo de escritura que se fue dando con el tiempo? Lo que pasa que te encontrás con vos mismo Ajá. y totalmente paralizado. Yo tuve Guillain-Barré severo. Ajá, No podía ni hablar, ni comer, ni moverme. ajá. Es decir, en CTI me di cuenta que hasta ahí había llegado. ¿Eso fue en qué etapa de tu vida? Y ya ahora tenía 54 años. Ajá, Y bueno, cuando me doy cuenta que estaba totalmente paralizada, que no había futuro, ajá. yo simplemente dije, Señor, si yo tengo que luchar con esto, mándame las armas para defenderme. Yo fui una persona que hice mucho trabajo pesado Ajá. y perdí la fuerza. Ajá, Y lo único que podía sostener era un lápiz. claro. Bueno, pero qué ¿No? elemento. Sí, y poder contar que con 4 o 5 letras que se forma la palabra poesía, pueden salir tantas cosas hermosas, Claro. porque tenemos la riqueza del abecedario, Ujú. que eso te brota y te llega, Claro, ¿no? claro. La palabra poesía es con 4 consonantes y 2 vocales y todo lo bello que podés decir, Claro, claro. ¿no? Y bueno, digo, el hecho de que no me podía mover, tuve que cambiar todo. Claro, claro. Todo, Cambia todo. una serie de hábitos de vida, Sí, todo, Claro. porque me quedé sin hablar casi, ¿no? Ujú. y Pero escribir podías. sí, De a poquito sí, pudiste. de a poquito sí, pero digo, me llevó su tiempo. Claro, claro. No podía tenía un celular que era una tapita, Claro. y cuando quería abrirlo me corría la transpiración porque no me daban la fuerza. Claro, claro. Es interesante lo que dices, y yo recuerdo un caso que me pasó a mí también. Tuve un grave accidente hace unos años atrás, también terminé en CTI y demás, y bueno, me había fracturado un brazo, el otro, yo qué sé, perdí vaso, y no podía moverme, había perdido también tono muscular. Lo primero que pensé era si podía teclear. Entonces lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue, tenía todos los brazos enyesados y empecé a enviar unos mensajes a unos amigos a través de la computadora. Y me sentí muy bien de poder hacerlo. Entonces por eso te entiendo perfectamente de que si no perdiste eso, el resto puede venir. Pero además una cosa, tomás conciencia, qué linda que son tus manitos, Sí. que podés contar con ellas. Claro, pero hasta ese momento a veces No, uno los músculos, no lo valora. nadie se da cuenta. Claro. Cuando me empiezan a hacer fisioterapia, Claro. me trajeron unas moneditas que tenía que ponerlas una arriba de otra. Claro, yo no podía separar ni siquiera el brazo. Y yo Claro. pensaba, y con esto me van a hacer caminar. Porque lo que realmente era importante. Claro, sí. Qué interesante. Y siempre son pruebas. Y una prueba más tuvimos ahora, al empezar el programa, que te hicimos subir unas escaleras. Una prueba más. Sí, lo que pasa es que no puedo vencer la gravedad. O sea, yo no puedo con mi cuerpo. Claro, Bajar claro. puedo. ¿no? Genial. Y mirá Así las sí. urgencias Ajá. del ser humano cuando te mira Sí. y te ve, que yo era muy activa, y te Ajá. ven postrada en una cama. Claro. Lo que era lo más importante era que yo caminaba. Entonces, que si me llamaba alguien, ¿y cómo estás? ¿Estás mejor?
Pero ¿qué pasa? Somos músculo. Claro. Entonces, el pulmón es un músculo, Claro. corazón es un músculo. Yo no tenía fuerza. Me llama una hermana y me dice, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? Y yo le digo, sí, ¿sabes que sí? Hoy pude chupar la pajita. Claro. La otra pensaría que yo le iba a decir que estaba caminando, pero vos sabés lo que era poder, Sí, no claro. podía. Pero creo que ahí eso es algo interesante. Yo creo que cuando tenemos esas situaciones de vida extrema, empezamos a valorar lo que a diario no nos damos cuenta de que hacemos, ¿no? Es decir, movernos y demás. Bueno, esto que estamos haciendo ahora, que estamos comunicándonos, el habla, la escritura, es algo propio del ser humano, algo típicamente humano. Entonces, la capacidad de comunicación es algo típicamente humano. Probablemente en los animales No también se da, existe. pero y uno puede hablar de comunicación en distintas formas, ¿no? Las abejas, nos dicen que las plantas también. Genial. Pero la forma de comunicación del ser humano es muy particular, es muy típica. Entonces, que podamos tener esa posibilidad, ¿no? Y que tú hayas pedido una herramienta para luchar y comenzaste a escribir, esa herramienta no fue menor. Esa herramienta que tú pediste tener no fue menor. ¿Poder hablar? Poder hablar, ¿no? Si solo el poder tomar un líquido era todo un trabajo, entonces todo el proceso uno empieza a valorar de otra manera la vida. Por eso me Nada es pareció- importante. Yo no tengo nada importante. Claro. Porque después de lo que viví, yo no tengo urgencias. Ahí va. Pero digo, Lo que va a hacer será... claro. Pero digo, también se valoran las pequeñas cosas. Sí. Yo suelo decir que muchas veces que el dinero sí es importante, nos sirve para solucionar cosas, pero a veces nos olvidamos de las otras pequeñas, grandes cosas que a diario no nos damos cuenta. La posibilidad de respirar. Sí, que se hace... Cuando alguien tiene un problema de respiración, un problema de obstrucción y demás, empieza a decir, opa, Pero que era importante. yo estoy viva por eso. Claro. Porque si yo hubiese tenido problemas con los pulmones, yo no estaba. A mí me tenían sentada con una máquina que era como yo estar arriba de un camión con la boca abierta claro. a 150 kilómetros por hora para que no se cerraran los alvéolos. Y yo le decía en el CTI, ¿no me podés acostar un poquito? Y el enfermero me decía, No. si te acuesto me echan. Claro. ¿Tienes algún otro texto, algo más reciente, más de esta época que nos puedas compartir? Mira, acá tengo la mirada, ¿no? Ajá. Las cosas que no le damos importancia. Ajá. Bien. Digo, ya había pasado algún tiempo después de esto fue en el 2018. Ahí está, Este- ahí te escuchamos bien, Sí, la mirada. Hoy me siento fantástica, siento una alegría interior que no sé explicar. Me siento feliz. ¿Por qué? No lo sé. Siento tantos deseos de hacer cosas, de crear, de escribir cosas bonitas, inéditas, que regocijen los ojos de quien acaricie lo que vaya a crear. No sé lo que será lo que voy a crear, pero mi corazón galopa, como si el tiempo me corriera. Hoy justamente vi unos ojos mansos que me acariciaban con su mirada, muy dulce. De pronto respondo a esa mirada pueril. Mis ojos lo miran y besan esa mirada con mi mirada. Ah, qué ternura sentí, qué grandioso Dios que nos ha dado estos luceros para iluminar el camino de quienes vamos andando en la vida. Esta vida tan hermosa, realmente regalo de Dios. Muchísimas gracias, Olga. Nuevamente volvimos a escuchar un texto de Olga Iriarte.
leída por su propia autora, lo cual es una cosa muy linda de poder compartir acá en Café y Palabras, donde una de las cosas, de los objetivos que busca el programa es poder, sí, saber por un lado el proceso de creación, eso no te hemos preguntado todavía, y otra es escuchar la voz del autor leyendo sus propios textos. Una de las preguntas que siempre hacemos a los escritores es ¿cómo es su proceso creativo? Me refiero a en qué momento tú escribes, si la inspiración llega y te pones a escribir, o si de repente haces algo, lo dejas y después lo retomas. ¿Cómo es ese proceso creativo? Me despierto como a las 4:30 de la mañana. Ajá. Y es como que tengo todas las pilas cargadas. Ajá. Entonces ahí ordeno en mi cabeza Uh-huh. y pienso y me brotan. Claro. Me brotan lo que decir, yo quiero escribir esto, y me brotan con una facilidad que si en ese momento tengo el lápiz, ahí Claro. mismo. Claro. Después me siento con mis tiempos porque necesito sentarme Claro. y estar en ese métier Ajá. con alma y vida. Claro. Claro. Porque yo todo lo que escribo lo siento. Digo, no voy a escribir cosas que porque se me ocurran o porque sea diferente, pero no tiene que ver con la realidad. Ajá. No puedo, Ajá. no puedo. Y le doy mucha importancia a los sentimientos, Ajá. al ser humano, a todo lo que nos rodea y la importancia de la vida. Porque con lo que yo viví, comprendí que la vida es una burbuja. Claro. Te la pincharon y la quedaste. Y al respecto, una de las cosas que tú haces hoy por hoy es ir a hacer algunas lecturas a las escuelas y a centros de adultos mayores. ¿Cómo es esa experiencia de compartir textos son dos instancias de vida distintas, ¿no? La niñez por un lado y por otro lado el adulto mayor. Lo que pasa que al niño, viste que el libro ya ahora lo ven todo por internet, digo, y es bueno que el niño aprenda a manejar el libro en sus manos. Ajá. Y las historias que uno le puede brindar y contar, como todos hemos, las generaciones para atrás, Ajá. hemos tenido el libro en la mano. Exacto. Dormirte con el libro y despertarte de repente, yo qué sé, a la hora y seguir leyendo. Claro. Porque es como dice, ¿no? El libro es como un paraguas. Es como un paraguas. Bueno. Es una cosa interesante. Yo a veces trabajo en un lugar donde hay muchos niños y adolescentes y adultos mayores. Me sorprenden porque a veces uno cree que ya no leen y de repente dicen sí, pero estuve leyendo y me dormí y mi madre vino, me sacó el libro. Un adolescente que te diga eso, pues yo digo, bueno, ya pensé que no leía nada. Ay, se ve pero que hay. ahí está. Entonces, pero no es lo más común, no es lo que más se quiere decir muchas veces, porque lo primero es el celular, ¿no? Lo tengo todo ahí, los libros están en PDF. ¿Sabés qué es más difícil? Fui el día del libro, Ajá, en el Hospital de Paz no se hizo una tarea y yo fui a leerle. ajá, Y uno de los libros trataba de una vaca, de un tambo, y los niños no tienen ni idea a veces de eso, porque es otra época. claro. Entonces vos le empecé a hablar del cuento. ¿Sabes lo que es un tambo? No. Claro, claro. ¿Y qué es una vaca? Sí. Pero ¿sabes qué? Me dije, pero mirá, después, como estábamos con otro escritor, el que tenía los libros, y dijo, mira, vamos a lo más simple. Y empezó a contar el cuento de lo que quería, y ahí sí se enganchan los chiquilines. Claro. Pero no es fácil. Claro. El adulto mayor es distinto porque el adulto mayor está deseoso que vayan a hablar con él. Claro, Entonces, esa tarea de escucharlo, de decirle cosas lindas, Ujú. de que podés, aunque no pueda, Claro. y llevarle música, llevamos canto, Le cambia la rutina.
Sí, ese día que yo fui, que era el Día del Abuelo, por ejemplo, ahí donde fui, que era un lugar de la Intendencia, dijeron, no vamos a decirle que es el Día del Abuelo. Ujú. Llevé cosas de Artigas, Ajá. porque era el 19 de junio. Claro. Pero llevamos música, llevó otro compañero que fue a cantar y otra compañera también a leer. Pasamos 1 hora y media preciosa, Claro. ellos felices, Claro. porque había gente de 90 y pico de años. Claro. Había una señora que no sabía leer, me dio tanta pena. Le dije, bueno, voy a venir y te voy a enseñar a leer. Claro. No sé si no aprendió porque le costaba Claro. o la vida no le permitió, ¿no? Ajá. Pero, no sé, a mí me satisface eso que es bueno. Claro, claro. Pero también a ellos les sirve y mucho, primero que los visiten, Sí. segundo escuchar una historia, porque si hay algo que nuestros adultos mayores compartían, era la reunión en redondo, en círculo, y donde el cuento era oral. Se contaba lo que habíamos hecho en el Sí, día. sí. Eso lo hemos perdido, pero porque el adulto mayor vive por acá, el que está trabajando no está nunca en casa, hemos perdido. Pero a lo que voy es, antes era común. Sí, pero sabes que el niño por ejemplo, yo fui a la escuela de la Floresta Ajá. a cuarto, quinto y sexto. Ujú. Y digo, Se engancha. y te hacen preguntas, Claro. ¿viste? Y bueno, y tratamos de hacérselo bien dinámico con la maestra, y poder dar una idea distinta de que las cosas, viste, que ellos ahora están en otra era. Ajá. Sí. Y a veces es bueno recordarle cuentos que también son humanos. Claro, claro. Pero digo, quizás recordar de cómo las narraciones, la oralidad, surgió alrededor de una fogata, Sí. donde la gente seguramente se encontraba, eso uno lo presume, porque lo seguimos haciendo. Cuando uno va al campamento, cuando uno va a alguna parte, uno prende un fuego y al rato uno empieza a contar una historia, otra. Resulta que todos tenemos una historia por contar. Sí. La contás más, menos, diferente, con más detalles, pero todos tenemos esa capacidad de contar algo. Por eso me parece tan interesante lo que tú fuiste diciendo desde un principio, de esa necesidad que tenías de poder contar y que no lo podías hacer a otro ser humano, por cómo le van a tomar y demás, y cómo lo fuiste alargando al papel. Lo conservaste, lo guardaste, hasta que en un momento empezaste a compartir. Y hoy eso que quizás era algo para no compartir, hoy es algo que forma parte de una antología, que forma parte ahora de otra más. Hoy es una cosa que te define también, ¿no? El ser escritora. Entonces eso me parece muy interesante, es decir, nuestra capacidad de hacer, ¿no? Este libro, Ajá, mire qué fecha nació. del 71, 25 de diciembre del 71. Y está impecable, está Claro. todo escrito. Claro, claro. Pero es mi Biblia también. Claro, claro. Ahí fuiste Sí, volcando cosas, sí, volcando cosas. Sí, porque también se corrigen. Claro, Porque a veces uno puede estar equivocado y a veces de repente escribís y pensás, pero ¿y si esto fuera el dar vuelta a las palabras, Ajá. las oraciones, Ujú. y te surgen cosas diferentes? Qué interesante lo que acabas de decir. Es decir, tenemos un texto, cualquiera sea, y variando un poco esos signos, empezamos a tener un significado distinto. Claro. Un mismo significante y empezamos a tener un significado distinto, ¿no? Con la variación, con el cambio. Es que el alfabeto Lo que se puede hacer. es increíble. Qué herramienta interesante, ¿no? Sí. Qué herramienta interesante. Y te pregunto, asumo que no, pero hoy participas de talleres literarios.
Pero al principio no ibas a talleres literarios. No, yo no podía. Cuando Claro. se empezaron en Pando a hacer, que son dos compañeras, Ana y María Rosa, y se reunían en La Pasiva, Ajá. allá en Pando. Ajá, Y yo sentía que era poesía, pero yo tenía que trabajar. claro. Y no podía, los horarios eran muy extensos. Claro. Y bueno, todo llega. Llega Claro. fuera a tiempo, pero se fueron formando Ajá. y llegué a formar. Y te pregunto porque me parece interesante. ¿Qué le aporta esos talleres literarios o talleres de lectura o grupos de lectura? Porque a veces funciona más como una posibilidad de compartir, de ir a leer textos. Hay mucha gente mayor que va, Ajá. que viste que quizás yo a la edad temprana me saqué Sí. de adentro un montón de cosas Ajá. en la escritura. Y yo he visto, por ejemplo, en la Uni 3, que las personas mayores también escriben y yo les escucho y es como que ellos también. Lo que no dijo nunca, Lo pueden. lo dice en un lugar que no conoce a nadie. Claro. Entonces, eso es como que te liberás. Pero te encontrás con gente que le pasa lo mismo, Claro. quizás, y entonces eso te permite. Te sentís apoyado. Ahí está. Te sentís Por eso apoyado. te preguntaba. Si No es es a vos solo importante- que te pasa. Ahí está. Si es importante participar de esos talleres de lectura, de esos talleres de literarios. ¿Es importante? Claro que sí, porque fíjate que vos podés expresarte, Ajá. ¿no? Todos se expresan y todos tenemos algo bueno siempre para dar. Claro. Habrá errores, más o menos, pero todos tenemos algo para dar. Eso me parece muy interesante, porque a veces uno pregunta, bueno, ¿quién es el escritor? El escritor es el que tiene los libros publicados, los bestsellers. Yo soy escribiente, O es el que escribe, es el que siente, es el que dijo, bueno, no, yo tengo una historia en la cabeza y lo quiero largar. Porque quizás me ha tocado la oportunidad de entrevistar a escritores que no tenían ni un libro publicado, pero no dejaban de ser escritores. A mí el tema del libro no me quita el sueño. Claro. A mí me gusta poder transmitir lo que siento. Ahí está. Y el otro, que si me necesita, ¿sabes que puede contar conmigo? Pero el nexo son las palabras. Las palabras siempre. Claro. ¿Viste? Por eso decía, ¿no? Es decir, hay muchas formas de verse escritor. Hay gente que dice, bueno, no, yo no soy escritor, yo escribo, hago tal cosa. No, sos escritor. Lo que no tenés es un libro publicado, lo que no tenés es, no sé, determinadas cosas que apareces en las librerías. Pero no, me parece que ese que tiene esa necesidad y esa capacidad de poder largarlo y expresarlo, es un escritor. ¿Sabes que cuando yo formé una empresa, Ajá. después de todo lo que yo he vivido, Ujú. todo, formé una sigla Ajá. que era Sanlor. ¿Y sabe lo que quiere decir? A ver. Solo andando lograrás realizarte. Es un poco el resumen de la De historia de tu todo. vida. Qué Porque es interesante. verdad, porque Sí, claro. sabe que todo tiene día y hora y tiempo. Claro, A veces queremos todo a los 20 claro, y te toca a los 28, a los 30. Todo llega si está para vos. claro, claro. Solo hay que saber esperar. Me parecía muy interesante y no sé si vamos a poder compartir. Tenemos todavía un rato más. Hay una parte de tu historia de vida en la cual tú te vas a trabajar. No estabas estudiando en ese momento, te vas a trabajar a una casa de familia, y ahí vas descubriendo un montón de cosas que después te liberan. Tuve la suerte de que tú compartiste el texto conmigo y me parece muy rico. ¿Tú nos puedes contar un poquito, una pincelada sobre esa situación de que también te sirvió para reconocerte en tus capacidades, y también seguramente tuvo que ver o habrá influido en tu escritura? Mira, eso fue la puerta
que yo abrí con 17 años sin darme cuenta y que mi madre, sin querer, fue la portadora. Ajá. Yo a los 17 años estaba en la peor etapa de epilepsia. Ajá. Me daban ataques, tenía una cara y ya nada me importaba. Ajá. Estaba lo mismo, porque nada, yo era enferma, o sea, porque la familia también ya te tilda, Claro. que estás enferma, que es nerviosa, que no sé qué. Todo era negativo, porque era la generación de que vos tenías que ser por vos. Claro. Y yo, mis dificultades, yo no trabajé de empleada doméstica, que fue, mi madre vio un cartel que decía que se necesitaba una niña en Atlántida, Ajá. una muchacha para cuidar a una niña. Entonces, mi madre me dijo, y a mí no me importaba, ya viste que estaba, me tenían agobiada, era la peor etapa de mi vida. Y voy, hablo con la señora, la niña tenía 6 años, Sandra, y me arreglé con cama, yo nunca había salido de mi casa. Doble cambio. Sí, pero era lo que yo necesitaba, Claro. salir de ese ambiente viciado. Claro. ¿No? Entonces yo voy y de repente a los poquitos días yo estaba con la niña y el matrimonio estaba hablando y yo no le entendía. Pero como a mí me había pasado lo de la epilepsia con 11, Claro. que me quedé ciega, Claro. pensé que me iba a dar otra cosa. ¿Eh? Entonces sí. Claro. Entonces le dije a Sandra, yo no lo entiendo. Y la niña me dijo, están hablando en yiddish, Claro. somos judíos. Yo no siquiera sabía que existían. Claro. Yo no sabía, menos sabía del Holocausto, menos. Entonces fueron gente que fue la piedra fundamental para mi cambio, Claro. porque yo viví en un mundo muy encerrado, Claro, claro. donde todos creían que sabíamos todo, pero si nadie te enseña, ¿cómo vas a aprender? Claro, claro. Quizás la misma dificultad hizo que por protegerte, por querer protegerte, se cerró tu mundo y esto te daba la oportunidad Claro. de conocer otras realidades. Entonces, me empecé a leer cosas de ello y a contar lo que había pasado, el genocidio, que yo Claro. tampoco sentía lo que se acuerda. Yo 5 años me acuerdo Radio Carve, las palabras de Fidel Castro, todo no era bonito. Claro, claro, claro. Y bueno, y empiezo a buscar. Y habían cosas, claro, que no cerraban, porque no era una familia típica. Claro. Entonces, mi hermano se iba de viaje por 4 meses a Europa. Y yo quería, porque vino el Julio César. Ajá. Entonces yo quería ir a despedirlo. Entonces cuando le pido autorización, me dicen, ¿se va a trabajar tu hermano a Europa? Digo, no, se va en un viaje de placer. Ni yo tenía tampoco. Y bueno, la cuestión fue que fui. Y después ellos mismos me dijeron un día, vos no querés ser empleada doméstica. Vos, aunque ganes 1 millón de pesos, siempre vas a tener la condición. Vos tenés que ir a ese comercio que saben que te conocen, ¿no? Aunque sea gratis, pero que te den la oportunidad de tener la experiencia de estar en un comercio. Me preparé y el 3 de marzo del año siguiente yo estaba trabajando y ahí empezó todo. Es interesante porque después no solo trabajaste en esa empresa, sino que además formaste tu propia empresa con el tiempo. Y eso también... Yo decía que el tiempo tenía que ser de uno. Claro, claro, claro. Pero también seguramente fuiste descubriendo en tu escritura una cosa distinta, porque en tu escritura eres tú. ¿Sabes de alguna manera. que en los cuadernos que usaba, Sí. todos los días le ponía pensamientos? Ajá. Hoy está, ahora no lo traje. Sí. Que después los guardaban y con el tiempo, mirá tal día, mirá cómo estaba este día, era el cumpleaños fulano, mirá lo que pasó. Y eso es importante.
Eso es Sí, importante, sí. porque de alguna manera es como un mapa de cómo estuvimos y de cómo nos sobrepusimos. Me parece interesante. Y qué bueno que lo hayas podido guardar, ¿no? Porque yo, ya te digo, mi madre tenía 47 años cuando me tuvo, ¿no? Pero digo, aprendí de mi madre que todo se guarda. Hoy decías, como historias al viento que nadie escuchaba, en un momento dijiste, y pudiste definir así, días atrás, en unas conversaciones que hemos mantenido previo a esta entrevista, vinculada a tu adolescencia. Esas fueron las primeras formas de escribir, largar, y lo definías como eso, eran historias al viento que nadie escuchaba. No. Hoy tus textos son Hoy me estarán escuchando. Hoy son escuchados, hoy tus textos pueden ser leídos, y eso es interesante. No. Y después, la propia resistencia que tuve a todo, ¿viste? Me dicen que soy un ejemplo de vida. Justamente, por eso. Estamos ya casi en el cierre del programa, nos faltan unos 3 minutos quizás, o un poquito más, me dice el operador. Gracias, Steve, gracias. Estamos ahí. Hoy arrancamos un poquito más tarde. No importa. Yo quisiera simplemente preguntarte si hay alguna forma de que la gente pueda acceder a tus escritos de alguna manera, o a las antologías o alguna otra cosa. Creo que formas parte de una antología dentro de muy poco, ¿no? Sí, se van a, dos van a ver. A ver. Sí, lo que pasa que ya estamos planeando junto con Guyán hacer todas las presentaciones. Bien. Y yo voy a convocar a todos aquellos que deseen. Perfecto. Tú tienes un sitio en Facebook donde se te pueden contactar. Sí. Yo después lo voy a colocar a esa información en el blog, no te preocupes ahora, no busques nada respecto a cómo encontrarte, pero sí vamos a decirte que bueno, que te pueden encontrar por Olga Iriarte en Facebook, por Olga Iriarte, ¿no? Porque me encanta leer y leerles a lo que sea. Así que bueno, para convocarla para lecturas, sea para niños o para adultos mayores, pueden convocar a Olga Iriarte. Sí. Forma parte de Guyán. Invito a la audiencia a que busquen Guyán. Ya hoy mencioné más temprano que en el programa 20 tuvimos a su creadora. Y bueno, así se puede acceder a material de Olga Iriarte. Muchísimas gracias por haber participado del programa Café y Palabras. Muchas gracias por haber venido. También acá al profesor, muchas gracias, y ya la invitación está hecha, así que hay que prepararse para una entrevista, porque es bueno escuchar las distintas voces, es bueno escuchar o leer los distintos textos, y bueno, converger en esto que es Café y Palabras acá por Radio Oriental. Muchas gracias. Como te dije, café, calor y fe, y las palabras vienen después. Muchas gracias, muy bueno. Así que muchísimas gracias por participar de Café y Palabras. Cuando nuestro operador diga, nos estamos yendo por el día de hoy. Muchas gracias. ¿Se puede hablar? El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.